Mi nuera me mandó a la azotea para estar más cómoda, y esa misma noche, el viento me trajo un secreto. En el último cajón de mi esposo había una llave con mi nombre. No lloré. Respiré hondo como lo hace una madre que ha sostenido la casa con silencio y honor familiar. Cuando me tendieron unos papeles por conveniencia, yo ya sabía dónde mirar y a quién escuchar. La voz de mi marido aún guardaba algo para mí. Esta historia no va de gritos, sino de límites. Y lo que desaté al abrir aquel cajón fue solo el principio. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? El invierno había cubierto Madrid con ese tipo de luz gris que parece robarle el color a las cosas. Desde la azotea de mi casa, la que antes compartí con mi esposo durante casi 40 años, observaba cómo el sol se rendía detrás de las antenas. El aire olía a polvo y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Sostenía entre mis manos una taza de té tibio, más por costumbre que por placer. Desde que Luis murió, el silencio se había convertido en un huésped permanente. Mi hijo Daniel y su esposa Laura habían tomado las riendas de la casa con la eficacia de quienes creen que la vida continúa sin pausa. Laura movía los muebles, reorganizaba los armarios, imponía nuevas normas, como si su apellido fuese el nuevo estandarte familiar. Yo la observaba con una mezcla de resignación y tristeza. Nadie me había enseñado cómo ser una madre invitada en su propio hogar. Cada día después de comer me refugiaba en la azotea. Desde allí podía ver las azoteas vecinas, los tendederos colmados de sábanas y a veces a mujeres de mi edad regando las macetas. Las escuchaba reír, discutir, vivir. En cambio, yo me limitaba a mirar. A veces me sorprendía hablándole a la sombra de Luis, imaginando su respuesta a las pequeñas injusticias que se acumulaban entre los ladrillos de la casa. Una tarde, mientras almorzábamos, Laura dejó los cubiertos con un ruido seco y dijo: «Mamá, he pensado que será mejor si vive arriba. Tendrá su propio espacio, su tranquilidad». Daniel bajó la mirada. Ni una palabra ni una objeción. Yo sonreí, esa sonrisa frágil que uno usa para no romperse del todo. «Claro, cariño», respondí. «Siempre me ha gustado el aire de la azotea». Ella asintió satisfecha, como si hubiese resuelto un problema doméstico. Más tarde subí los escalones con la bandeja de comida en una mano y mi orgullo en la otra. Cada peldaño parecía recordarme que el amor de una madre puede transformarse en una carga para quienes ya no lo necesitan. En la azotea el viento soplaba con fuerza, revolviendo los recuerdos. Coloqué una mesa pequeña junto a la barandilla, puse un mantel viejo y un retrato de boda que aún olía a humedad. En el silencio escuché sus risas desde el piso inferior, mezcladas con el tintinear de copas. Ese sonido se volvió mi frontera, la vida abajo, la soledad arriba. Días después, mientras ordenaba algunas cajas que Laura me había dejado para entretenerme, encontré el viejo armario de roble de Luis. En el fondo, un cajón cerrado con llave. Pasé los dedos por el borde del metal frío. Algo en mí se tensó. Sentí un pulso acelerado, como si el corazón recordara algo que la mente había olvidado. «¿Qué guardabas aquí?», Luis, susurré. Esa noche no pude dormir. Me tumbé escuchando las risas de la pareja joven que se filtraban por las rendijas del techo. Pensé en todo lo que había perdido sin darme cuenta, el control, el respeto, incluso mi lugar en la mesa. En un momento de lucidez amarga murmuré: ¿en qué momento dejé de ser la dueña de mi propia casa? Cerré los ojos y el sueño me llevó de vuelta hasta aquel cajón. En mi mente lo vi abrirse solo, como empujado por una mano invisible. Dentro algo brilló. Y su voz me susurró al oído: «Ya es hora de saber la verdad».
Esa mañana el frío de Madrid parecía más intenso que de costumbre. La luz gris se colaba por las rendijas de la persiana, iluminando el polvo que danzaba en el aire del cuarto, donde alguna vez dormimos Luis y yo. Me quedé unos segundos observando el armario, de madera oscura. El sueño de anoche seguía tan vivo que casi podía sentir el tacto del cajón, que se abría solo. Me arrodillé frente a las cajas que guardaban las cosas de mi marido. Cada objeto tenía su propio silencio. Un reloj parado, una bufanda con su olor a colonia, las cartas de cumpleaños que nunca tiré. Mientras revolvía entre los papeles, mis manos temblaban. No sabía si lo que buscaba realmente existía, pero sentía que debía hacerlo. En el fondo, algo me decía que Luis había dejado una pista, una última conversación pendiente. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo. Laura, mi nuera, hablaba por teléfono riendo. Su voz atravesó la puerta como una aguja. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Cuando el sonido se desvaneció, volví a concentrarme en la búsqueda. Entre pañuelos viejos encontré una cajita de metal y dentro de ella un pequeño trozo de tela con mi nombre bordado. Mercedes. Lo abrí con cuidado. Allí, envuelta como un secreto, estaba una llave diminuta de bronce. La sostuve entre los dedos y el corazón me latía con fuerza. Luis la había guardado junto a algo mío. Supe de inmediato a qué cerradura pertenecía. El cajón del armario, el mismo que durante años me pidió no tocar. La llave entró sin resistencia, como si el tiempo la hubiese estado esperando. Dentro había un sobre grueso amarillento con letras firmes escritas por él. No abrir hasta que estés sola. Tragué saliva. No sabía si reír, llorar o dejar todo como estaba. Durante unos segundos pensé en devolver el sobre y fingir no haberlo visto. Pero mi curiosidad, esa que siempre traté de reprimir, pudo más. Lo abrí. Un documento cayó sobre la cama. Lo reconocí enseguida: la escritura del notario, los sellos, los márgenes formales, el título de propiedad de la casa. Y lo más sorprendente, el nombre impreso no era el de Daniel, mi hijo. Era el mío, Mercedes Herrera. Sentí que el aire se volvía espeso. Luis había cambiado la titularidad sin decírmelo. Debajo del documento una carta escrita a mano. Si lees esto es porque ya no estoy. Sé que Laura ha mostrado demasiado interés por la casa. No quiero que termines sin un lugar donde estar. Esta casa siempre fue tuya, aunque no te lo dijera. Perdóname por el silencio, pero era mi manera de protegerte. Las lágrimas me cayeron sin ruido. No era solo el gesto de amor, era la certeza de que mi esposo había visto lo que yo fingí ignorar. Guardé el sobre con delicadeza, lo envolví de nuevo en el pañuelo y lo escondí en una caja de galletas vacía, detrás del baúl del desván. Esa noche la cena fue breve. Laura hablaba de modernizar la casa, de pintar las paredes, de usar mejor el espacio del ático. Daniel asentía sin levantar la vista. Yo corté mi trozo de pan en silencio. Cada palabra suya sonaba como un eco hueco. Cuando subí a mi habitación, abrí la caja otra vez. La llave brillaba bajo la luz del flexo. La sostuve en la palma, cerré los ojos y juré que nadie volvería a decidir por mí en esta casa. Volví a la calle Serrano después de más de 20 años. El aire de Madrid, frío y seco, me arañó el rostro cuando bajé del autobús. Caminé despacio, reconociendo los portales antiguos, hasta que vi la placa de bronce con el nombre que alguna vez había brillado con orgullo: Bufete Morales sin Asociados. La puerta estaba cubierta de polvo, como si el tiempo mismo hubiera querido sellarla. Empujé con fuerza. El chirrido de las bisagras fue como un eco del pasado que no quería morir. Dentro, el olor a madera envejecida me golpeó el pecho.
Cada mueble, cada carpeta conservaba algo de Luis, mi marido, su manera meticulosa de ordenar los papeles, su taza de café con manchas circulares, su silencio cuando trabajaba. Un hombre mayor, el antiguo recepcionista, me miró sorprendido. «Señora Mercedes», murmuró. Pensé que no volvería más. Sonreí con esfuerzo. Yo también lo pensé. Caminé hasta su despacho. El polvo cubría todo como una capa de olvido, pero mis manos sabían exactamente dónde buscar. El cajón inferior del escritorio se abrió con un quejido. Allí, entre carpetas amarillentas, vi un sobre grueso sellado con cera y el nombre, Don Ramón del Valle Notario. Mi corazón dio un salto. El sobre estaba dirigido a mí, en caso de fallecimiento, entregar solo a Mercedes. Me senté. Las manos me temblaban. Rompí el sello con una navajita oxidada y dentro encontré otra carta escrita con la caligrafía firme de Luis. «Si lees esto, amor mío, es que el tiempo me ha vencido. He dejado un documento en la notaría de don Ramón. Es un testamento que garantiza lo que es tuyo por derecho. Sé que intentarán convencerte de que firmes algo distinto. No lo hagas. Confía en mi letra, no en sus palabras». Tragué saliva. En ese instante entendí que mi hijo debía saber algo. O haber participado. La garganta me ardió. No lloré. El llanto ya no servía. Doblada con cuidado guardé la carta en mi bolso y salí hacia la calle con la determinación de llegar a la notaría antes de que la duda me frenara. El nuevo notario, joven y pulcro, me recibió con una cortesía distante. «¿En qué puedo ayudarla, señora Morales?». Le expliqué mi situación. Tecleó unos minutos en su ordenador, frunció el ceño. «Efectivamente existe un expediente del señor Luis Morales. 2 versiones del testamento», dijo. Una archivada, la otra retirada hace un año por su hijo, el señor Daniel Morales. Sentí cómo me faltaba el aire. «¿Mi hijo la retiró?», repetí. Él asintió. Dijo tener poder notarial. «Lo siento, señora. La segunda copia fue destruida conforme a procedimiento». La palabra destruida me perforó los oídos. Salí tambaleándome al bulevar. La gente caminaba deprisa, envuelta en bufandas, ajenas a mi mundo derrumbado. En el bolsillo, mis dedos buscaron la llave que había encontrado días atrás. Su metal frío me devolvió algo de lucidez. Si él firmó 2 veces, pensé alguien firmó por él la segunda. Miré el cielo gris de Madrid. Las campanas de una iglesia cercana marcaron el mediodía. No sentí fe, pero sí una claridad helada. Luis no se había equivocado. Alguien había manipulado su voluntad. Y si mi hijo tenía parte en eso, no quedaría piedra sin remover hasta que lo descubriera. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 12, empecé a dudar de la muerte de mi marido. El amanecer llegó helado sobre Madrid. Desde mi rincón en la azotea, el aire parecía cortar la piel y el cielo tenía un tono metálico. La luz entraba débilmente por las rendijas de la ventana enrejada, iluminando el polvo suspendido en el aire. En la mesa el té de la noche anterior seguía intacto, frío, con una fina capa de grasa en la superficie. Lo observé un momento. Así me sentía quieta, olvidada, esperando que alguien me recordara. No pude dormir después de lo que escuché en la notaría. Las palabras de Luis seguían resonando en mi cabeza como si su voz aún se negara a morir. Que Mercedes no quede desprotegida. Sabía con la certeza que solo da la intuición de una esposa que él había dejado algo más. Un aviso, una huella, una última defensa. Abrí la caja donde guardaba los documentos. Las hojas fotocopiadas del testamento estaban allí arrugadas por mis dedos. Las extendí sobre la mesa y saqué una de las cartas antiguas de Luis, una de esas que me escribía en los primeros años de matrimonio. Coloqué las 2 firmas una al lado de la otra. La diferencia era innegable. En las cartas su letra temblaba apenas al final,
como si las palabras le pesaran. En el documento nuevo, en cambio, la línea era firme, violenta, carente de alma. Una imitación arrogante. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién se atrevió a firmar en su nombre? Susurré. El viento entró por la rendija agitando los papeles como si el propio Luis respondiera desde algún lugar. La ira me subió desde el estómago hasta los ojos, quemándome la garganta. No era solo la traición de un hijo, era una profanación del amor que habíamos construido. Decidí regresar a la notaría. Cuando llegué, el mismo empleado que me había atendido antes me miró con incomodidad. «Señora, ya revisamos todo el expediente», dijo. No interrumpí. «Quiero escuchar la grabación de la última cita que mi esposo tuvo con el notario. Sé que existe». Vaciló, pero al final asintió, y me llevó a una pequeña sala. El sonido era viejo con interferencias. Primero se oyó la respiración fatigada de Luis, luego su voz clara pero débil. «Quiero que Mercedes no quede desprotegida». Cerré los ojos. Su tono era sereno, decidido. Pero entonces otra voz masculina interrumpió. «Ya está todo firmado». Una frase que no pertenecía a tía Luis. Sentí un escalofrío. Abrí los ojos con el alma hecha trizas. «¿Quién dijo eso?», pregunté. El empleado se encogió de hombros. No sabría decirle. No figura en los registros. Salí de la notaría sin mirar atrás. En la calle el viento levantaba los recibos y papeles caídos. Uno se enredó en mis pies una copia de la hoja de firma. Al recogerlo vi la fecha estampada. Era el mismo día en que yo había ingresado en urgencias por un desmayo. La coincidencia era demasiado perfecta. Guardé el papel en el bolsillo del abrigo y seguí caminando. No iba a enfrentarlos todavía. Que crean que sigo dormida, pensé. Que sigan creyendo que no sé nada. Al llegar a casa subí a mi habitación en la azotea. Desde allí oí las risas del piso de abajo, las voces alegres de mi nuera y mi hijo planeando nuevas reformas para la casa que creían suya. Esa noche, antes de apagar la luz, juré que mi silencio sería mi venganza. Encendí las luces del comedor antes que nadie. El reflejo cálido de las lámparas parecía burlarse de mí, brillando sobre una mesa que ya no me pertenecía. Coloqué el mantel blanco que siempre usaba en las fiestas familiares, aquel que mi esposo decía que traía suerte. Lo alisé con cuidado, como si con cada pliegue pudiera borrar las palabras que aún resonaban en mi cabeza, que crean que sigo dormida. Encarnación apareció detrás de mí con el mismo perfume fuerte que llenaba toda la casa. «Deja eso». Mercedes dijo. «Hoy haremos algo más moderno». Cambió la vajilla, giró las sillas y, sin mirarme, movió mi asiento al extremo de la mesa junto a la puerta de la cocina. Era el lugar del servicio, no de la dueña. Sonreí con los labios apretados. «Claro», murmuré. «Así puedo servir mejor». Mi hijo Javier bajó segundos después ajustando el cuello de su camisa. No me miró. Solo dijo: «Mamá Encarnación quiere probar un menú nuevo». «No te molestes». «¿Sí?» Me limité a asentir. Dentro de mí una corriente silenciosa empezó a moverse. Cuando todos se sentaron, el ambiente se llenó del ruido de los cubiertos y de risas vacías. Encarnación se levantó con una copa en la mano. «Brindo», dijo, «por esta casa que nos ha dado tanto, y por mi marido por su esfuerzo, y por haber confiado en mí, la administración de todo». Las palabras cayeron como cuchillos. La administración de todo. Mi hijo bajó la vista. Los invitados aplaudieron. Yo sentí cómo el cristal de mi copa temblaba entre mis dedos. El vino manchó el mantel blanco, una mancha roja como una herida. No dije nada. El silencio fue mi escudo. A lo lejos oía a alguien murmurar que yo parecía cansada.
Sí pensé, cansada de fingir que sigo siendo parte de algo que ya me expulsó. Después de la cena, cuando los demás fueron al salón, Javier se quedó atrás. Sus hombros caídos, el rostro envejecido por la culpa. Mamá susurró: «No puedo hacer nada». Ella lo controla todo. Me hizo retirar el testamento. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Y tú lo firmaste también?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. Él guardó silencio. Una lágrima cayó rápida e inútil, y se fue sin mirarme. Quedé sola frente a la mesa. En el centro, la copa de encarnación aún brillaba con vino intacto. La mía vacía. Me senté un momento y observé la vela parpadear. Aquel fuego mínimo era lo único que seguía obedeciéndome. Apagué las luces una a una. El eco de los platos se perdió en la cocina. Lavé mi copa despacio, como si cada movimiento pudiera devolverme el control. Luego recogí las migas, enderecé las sillas y respiré hondo. No había lágrimas, solo una calma nueva peligrosa. Al subir las escaleras me detuve en el último peldaño y miré atrás. La mesa vacía parecía un escenario después del final de una obra triste. Pero yo aún estaba allí, la única actriz que no había dicho su última línea. Aquella noche no dormí. Redacté mi propia lista, no de invitados, sino de traidores. La mañana amaneció gris con una luz fría que se colaba entre las persianas de la azotea. Me levanté antes que nadie con el mismo pensamiento que me acompañaba. Desde la noche anterior, había algo más, algo que aún no había visto. Mientras limpiaba el viejo espejo de mi habitación, noté una pequeña irregularidad en el marco, una parte de la madera que parecía distinta al resto. Recordé cómo en los primeros años de mi matrimonio, Salvador solía esconder cartas detrás de ese espejo. Eran tiempos en que el amor aún se expresaba con tinta y papel, no con silencios. Pasé los dedos por el borde del marco sintiendo una leve vibración en el pecho. Aquella madera ocultaba algo. No sabía si tenía miedo o esperanza, solo sabía que necesitaba saberlo. Con un destornillador que guardaba entre mis cosas, retiré lentamente los tornillos oxidados. El sonido metálico pareció resonar por toda la casa. Detrás del panel apareció un sobre cubierto de polvo sellado con cera roja y mi nombre escrito a mano: Mercedes. Lo abrí con manos temblorosas. La carta llevaba fecha de 3 meses antes de su muerte. En ella Salvador me hablaba con la calma de quien sabe que el tiempo se acaba. Si alguna vez dudas de nuestro hijo, decía: busca a señor Valera. Él fue testigo del verdadero testamento. Confía solo en él. Me quedé paralizada. Las lágrimas caían sin que las sintiera. Salvador había previsto todo, incluso la traición que yo aún me negaba a aceptar. Tomé la vieja agenda de su escritorio y busqué el nombre. Lo encontré anotado junto a una dirección cerca del Parque del Retiro. No dudé. Me abrigué, tomé mi bolso y salí de casa sin decir nada. El taller de señor Valera olía a aceite y papel viejo. Cuando me vio, se levantó despacio, sorprendido, como si me hubiera estado esperando. «Doña Mercedes», susurró. «Su esposo me habló de usted». Le mostré la carta. Él asintió. Fue hasta un cajón y sacó una pequeña memoria USB. Su marido no confiaba en nadie más, me dijo. Grabó todo el momento en que firmó el testamento verdadero. Yo estuve allí. Después su hijo vino a buscarlo. Y algo cambió. Sentí un frío que no venía del invierno. Tomé la memoria con cuidado como si fuera una reliquia. «Gracias, señor Valera», dije. «No sabe cuánto significa esto». «Sí, lo sé», respondió. Él me pidió que se lo diera solo si veía en sus ojos lo que veo hoy. Determinación. De regreso a casa, el ruido de mis pasos sobre las escaleras resonaba como un tambor lento. Subí hasta mi habitación, abrí la caja de joyas donde guardaba mi anillo de bodas y escondí allí la memoria.
Me miré al espejo, ya no era la mujer débil que subía resignada las escaleras por orden de su nuera. El reflejo me devolvía otra imagen, una mirada firme, una calma peligrosa. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, pensé en todo lo que había descubierto. Si la verdad tenía voz, pronto hablaría. Y esta vez lo haría a través de mí. La invitación llegó en un mensaje breve con ese tono cordial que corta como una hoja de afeitar, cena de reconciliación a las 9. Nos conviene hablar. Lo leí en la azotea junto a la maceta de romero. Sabía que Encarnación no da un paso sin cálculos, y aún así, respondí que sí. No iba a rehuir la mesa donde aprendí a ser dueña de mi casa. Bajé temprano. Coloqué un mantel blanco que huele a almidón y domingos. Ella ya había cambiado los platos por unos de diseño brillantes. Yo dejé los cubiertos antiguos a cada lado como si clavase banderines en tierra disputada. «Te sentirás mejor aquí», dijo señalándome la silla pegada al aparador. Sonreí con la educación que se reserva a los desconocidos. La luz parecía tibia, pero el aire estaba helado. Antes de que llegaran los demás, recordé la reunión de la mañana. En el despacho Morales. Habló bajo y claro como si cada palabra fuera una llave. «No firme nada esta noche. Tienen preparado un movimiento legal». Asentí. Él confirmó la autenticidad de la grabación y me rogó paciencia. «El silencio es su ventaja, Mercedes. Observe, espere». Guardé el USB en un bolsillo interior del abrigo como si fuera un latido. Llegó mi hijo con prisa. Me besó en la frente sin mirarme a los ojos y entendí que el remordimiento pesa más que la vergüenza. Encarnación entró detrás fragante y exacta. Sus dedos soltaban y recogían copas con la destreza de una camarera de lujo. «Hoy empezamos de cero», anunció. Yo asentí y el mantel pareció tensarse entre nosotras como una cuerda. La cena avanzó a pasitos cortos, sopa que no calentaba, pan crujiente, conversaciones de trabajo que no llevaban a ninguna parte. Yo dejé que hablaran por encima de mi cabeza como siempre hacen cuando me sientan a ras de pared. Observé los detalles: el sobre manila semioculto bajo una revista, la pluma estilográfica recién cargada, la carpeta con una pestaña azul. Todo respiraba, era trámite. Sentí el golpe de la marea debajo del pecho, pero respiré por la nariz lenta como me enseñó la vida. «Hay algo práctico que revisar», dijo Encarnación al fin. Mi hijo giró la carpeta hacia mí. «Gestión de la propiedad», leyó con voz que pretendía neutral. Abrí la portada. El formulario no olía a actualización, sino a cesión. Palabras redondas. Autorización. Representación, transferencia. Encarnación colocó la pluma junto a mi plato como quien sirve un postre. «Para que todo sea más ágil, suegra. Firmas aquí y nos ocupamos de los arreglos». Pasé la yema de los dedos por el borde del papel. «¿Agilidad? ¿Para quién?», pregunté. Ella sonrió ensayada. «Para todos». Mi hijo tragó saliva. Debió de escuchar en su memoria la voz del notario. «Quiero que Mercedes no quede desprotegida». Yo también la oí nítida y con ella el crujido de la silla cuando él se levantó aquella tarde para sostenerme que es el abrigo. Todo lo contrario al presente. Me tomé el tiempo de leer cada línea. A mitad de página la trampa una cláusula que permitía gestionar rentas y reformas con decisión unilateral. «Qué bonito el vocabulario de los atajos», dije, y en el vidrio de la vitrina vi pasar por los ojos de Encarnación una sombra corta, miedo. «No dramatices», intervino mi hijo, «es por comodidad». Cerré la carpeta. «Si vamos a hablar de comodidad, hablemos del testamento real de tu padre». Se derramó un silencio espeso. Pude contar los segundos por el zumbido del fluorescente de la cocina. Encarnación intentó reír. No le salió. «Otro testamento, Mercedes, por favor».
Apoyé las manos en la mesa. No uses mi nombre para desarmarme, Encarnación. Hay una grabación, hay un notario y hay una fecha que no encaja con tus prisas. Mi hijo me miró como quien descubre una orilla entre la niebla. Madre, no es el momento, murmuró. El momento lo elegisteis cuando me subisteis a dormir entre tejas, respondí. Moví la pluma hacia ellos y coloqué la carpeta en el centro como se deja un espejo. No firmo. La palabra cayó con el peso exacto de una puerta bien colocada. El vino vibró en las copas. Encarnación buscó mis ojos. No entiendes la carga que llevamos. Comprendo de cargas más que tú, dije sin levantar la voz. He llevado casas, negocios, enfermedades y silencios. Y cuando no pude con todo, también aprendí a esperar. Me levanté despacio. El mantel no se movió. Doblé los papeles y los dejé junto a la sal. Subastad otra cosa. Mi dignidad no está en venta. Di un paso hacia la puerta. Detrás oí el cuchicheo urgente de los conspiradores mal entrenados. «Lo sabe», susurró Encarnación. Y mi hijo pequeñito respondió. «¿Qué hacemos ahora?» Abrí la puerta con cuidado para que no azotara. En la penumbra del pasillo ardía una vela baja temblorosa. Respiré su aroma a cera como quien recuerda que la paciencia también es fuego. En la escalera, el frío subía desde el portal como una marea. Coloqué la mano sobre la barandilla y sentí la casa palpitar, antigua y herida, pero mía. No necesitaba proclamas, solo el plan correcto. Mañana volvería al despacho de Morales con la prueba, y si hacía falta con mi memoria entera. Cada bocado de humillación archivado. Cada gesto fechado. El silencio afilado. En la azotea la maceta de romero esperaba. Acerqué la cara a sus hojas y me vi reflejada en la ventana la mujer de siempre, sí, pero distinta. Ya no era un fantasma acomodado en la esquina de su propia mesa. Había recuperado el pulso, el apellido y la llave. Sí. Creyeron haberme silenciado, pero la noche apenas empezaba a hablar. Regresé al despacho de don Morales antes de que amaneciera. El aire helado de Madrid me cortaba las manos, pero no lo sentía. Llevaba el sobre y la memoria USB envueltos en mi bufanda como si fueran reliquias. Don Morales me recibió con la misma calma que un médico que ya ha visto demasiadas heridas. Colocó los documentos sobre la mesa, los conectó a su ordenador y tras unos segundos frunció el ceño. Mercedes, tu marido había protegido tus bienes, pero alguien movió el dinero después de su muerte. En la pantalla los movimientos bancarios brillaban como cuchillos transferencias hacia una cuenta conjunta de mi hijo y Encarnación. Mi corazón se encogió. Él me miró con seriedad. Expónlo solo cuando todos estén mirando. No antes. Salí del despacho con la determinación helada de quien ya no teme perder nada. Caminé hacia casa con el amanecer hacia mis espaldas, sabiendo que el silencio ya no era prudencia, sino cómplice. Por la tarde llamé a Lucía, mi sobrina periodista de un periódico digital. Su voz vibraba con curiosidad cuando le conté lo que había descubierto. Quedamos en una cafetería cerca del Retiro. El ruido de las tazas acompañó cada palabra que pronuncié. Le entregué copias de los extractos bancarios y la carta de mi esposo. Ella revisó los datos con la precisión de un cirujano. «Tía, esto es una bomba, pero tenemos que hacerlo bien». Verificamos las fechas, las firmas falsas, los movimientos sospechosos. Cada detalle encajaba como un rompecabezas perverso. Cuando ella levantó la mirada, sus ojos brillaban de indignación. «Él nunca te traicionó», dijo. «Ellos sí». Por primera vez en meses sentí alivio. Una tristeza serena, pero acompañada de fuerza. Al amanecer siguiente volví a la casa familiar. Las luces seguían apagadas, la ciudad apenas despertaba. Coloqué sobre la mesa del desayuno una carpeta con todos los documentos impresos.
Me senté a esperar. Cuando bajaron aún medio dormidos, los invité a sentarse. Antes de que me llaméis loca otra vez, dije con calma: leed lo que vuestra codicia escribió. Mi hijo hojeó los papeles. Su rostro se volvió pálido. Encarnación trató de decir algo, pero su voz se quebró. Al ver el logo del periódico en la esquina de una página, el artículo de Lucía ya estaba publicado. El silencio se hizo pesado. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. «¿Qué has hecho?», susurró él. «Nada que no merecierais», respondí. Encarnación se derrumbó sobre la silla sollozando. Mi hijo se cubrió el rostro. Yo respiré hondo. No había victoria en aquella escena, solo la claridad de la verdad desnuda. Salí de la casa despacio. Algunos vecinos ya cuchicheaban desde las ventanas. La mañana olía a pan recién hecho y a justicia tardía. La verdad no es venganza, pensé, es claridad. Caminé hacia la notaría con paso firme. Necesitaba cerrar el círculo legal, firmar en paz, lo que debía ser mío desde el principio. Cuando crucé la calle, el teléfono vibró en mi bolso. Era el número del notario. Contesté. «Señora Mercedes», dijo la voz al otro lado. «Hay algo que debe escuchar. Es la grabación de su esposo». Me quedé inmóvil, el corazón detenido un instante entre la memoria y el presente. El teléfono sonó poco después del mediodía. La voz al otro lado era serena, pero había algo en su tono que me hizo contener la respiración. Doña Mercedes dijo: «Don Luis, el nuevo notario que ahora custodiaba los documentos de mi marido, necesito que venga cuanto antes. Hemos encontrado algo. Y tiene que escucharlo usted misma». Colgué con las manos frías. Caminé hasta la notaría con la bufanda bien ceñida, como si el invierno de Madrid hubiera decidido colarse por mis dudas. Cuando llegué, el despacho olía a madera encerada y papeles antiguos. Don Luis me recibió con respeto. «No se preocupe, esto no es un trámite», me aseguró. «Es una grabación de su marido». Mi corazón dio un salto. Sentí el peso de los años compartidos, de las palabras que ya nunca podría preguntarle. Me senté y él colocó una pequeña grabadora sobre la mesa. La voz de mi marido llenó la sala. Era débil, con ese temblor que precede a la despedida, pero inconfundible. Mercedes decía: «Si estás escuchando esto, es porque ya no puedo protegerte en persona. Sé lo que intentaron hacer con nuestro patrimonio. He cambiado el testamento para que no te falte nada. No confíes en los silencios de nuestro hijo. Él no te odia, pero la ambición lo cegó. Perdónalo si puedes». Cerré los ojos. Aquella voz era un abrazo y una herida al mismo tiempo. Sentí una lágrima caer sobre mis manos, no de tristeza, sino de alivio. La verdad al fin tenía un sonido. Cuando terminó la grabación, don Luis guardó un momento de silencio. Luego me extendió un sobre. Su esposo dejó instrucciones adicionales. El testamento revisado ya está registrado a su nombre. Nadie puede impugnarlo. Tomé la pluma y firmé los documentos sin temblar. «Esto no es venganza», dije en voz baja. «Es la restauración de lo que siempre fue justo». Salí de la notaría mientras el sol caía sobre los tejados rojizos. Madrid brillaba con ese dorado que solo aparece cuando el frío se rinde un instante. Al llegar a la azotea me serví una taza de té y observé mi reflejo en la vieja ventana. Saqué la alianza de mi marido del bolsillo y la coloqué junto a la grabadora. Él me devolvió la voz, pensé, y ahora sabré usarla. Por primera vez en mucho tiempo el silencio no pesaba. Era limpio, sereno, casi sagrado. A veces el amor habla después de la muerte, cuando la verdad por fin encuentra el valor de respirar. La carta llegó una tarde gris doblada con precisión, sin una sola mancha de arrepentimiento. La abrí sobre la mesa de la azotea donde el viento se colaba entre las macetas. Reconocí la letra de mi hijo ordenada distante.
Piensa en los niños, decía. Devuélvenos el piso y los ahorros, así la familia puede seguir unida. No había rastro de amor, solo la amenaza envuelta en cortesía. Sería una pena que todo esto se hiciera público. Conté hasta 5. No lloré. Doblada la carta se convirtió en prueba, no en herida. Aquella hoja no era un gesto de reconciliación, sino una jugada torpe. La guardé en una funda plástica transparente como quien protege un arma limpia. Esa noche escribí una respuesta que nunca envié. No se negocia con quien confunde el afecto con la posesión. El café en Chambery estaba casi vacío cuando llegué. Había elegido una mesa junto al ventanal. La luz del atardecer caía en diagonal sobre las tazas. Ellos llegaron juntos. Mi nuera, con su perfume afilado, fue la primera en hablar. «Queremos paz, Mercedes. Esto puede arreglarse si renuncias formalmente. Nosotros nos ocuparemos de ti». Coloqué sobre la mesa la carta en su funda. «¿Esto es vuestra idea de paz?» Mi hijo no me miró. Ella, en cambio, sonrió. «Hay abogados que podrían interpretar mal tus acciones. Papá ya no está. No compliquemos las cosas». Dentro de mi bolso el grabador estaba encendido. Sobre mi regazo el documento notarial que confirmaba mi herencia. Esperó su momento. «Si no firmas esta noche», dijo ella apoyando un sobre nuevo frente a mí, «todos sabrán que manipulaste el testamento». Pedí la cuenta. «Por favor, que el camarero sea testigo de que me están presionando», dije con calma. Pagué los 3 cafés en efectivo y guardé el recibo junto con la carta. No firmo bajo miedo. Me levanté sin prisa. Dejé sobre la mesa una copia del sobre de mi hijo. Era mi espejo para ellos, que se vieran como eran, no como fingían ser. El crepúsculo me encontró en la notaría. Don Luis leyó los documentos que le entregué con la misma seriedad con que un médico observa una radiografía. «Esto basta para registrar un intento de coacción», dijo. Firmé la declaración. Él abrió un archivo sellado y activó una cláusula que mi marido había dejado preparada, un fideicomiso de protección. Desde ese instante, ninguna propiedad ni cuenta podría moverse sin mi aprobación directa y su sello. «La justicia puede ser silenciosa», doña Mercedes comentó. Sonreí levemente. «Y más efectiva que cualquier grito». Esa noche, desde mi azotea, la ciudad parecía respirar conmigo. Las luces parpadeaban como promesas frágiles. Una vecina me saludó desde el balcón de enfrente. «¿Todo bien, Mercedes?» «Sí», respondí. «Solo estoy cambiando las cerraduras, en todos los sentidos». Grabé un mensaje corto en mi grabadora para mis nietos. Que sepan que decir la verdad no destruye familias, las purifica. Preparé un sobre con copias de todos los documentos y una nota para don Luis. Convocaré una mediación familiar. No para vengarme, sino para enseñarles el precio de la verdad. Coloqué la alianza de mi marido junto al grabador y al contrato del fideicomiso. Por primera vez mi casa y mi conciencia estaban a salvo. Al amanecer, un sobre se deslizó bajo mi puerta. En el remitente, el nombre de un abogado. Dentro, una citación formal. Se convoca esa reunión familiar urgente para resolver los bienes en disputa. Respiré hondo. La batalla estaba lejos de terminar, pero esta vez el terreno era mío. El recibidor de la notaría olía a papel viejo y a flores discretas. A media mañana la luz fría rebotaba en las baldosas. Puse mi bolso sobre la mesa de cristal y saqué, como quien ordena un altar, la funda con la carta de extorsión, el recibo del café y la copia del fideicomiso. Don Luis dejó una grabadora roja en el centro y anunció con voz neutra que toda palabra quedaría registrada y que cada documento recibiría un número. Yo asentí. Llegaron ellos con su abogado. Quiso llevarnos a un despacho más íntimo. La intimidad ya nos hizo daño, dije. La familia es justo la razón para dejar constancia. Entramos en la sala grande.
2 micrófonos encendidos, las persianas a medio bajar, el murmullo del pasillo como un mar lejano. Mi hijo se sentó a mi izquierda. Encarnación frente a mí cruzó las manos con elegancia ensayada. El abogado abrió su carpeta. «Estamos aquí para aclarar malentendidos», dijo. Deslicé la funda con la carta hasta el centro. Don Luis la numeró. Leyó en voz alta las líneas donde me pedían devolver el piso y los ahorros por el bien de la familia, y donde insinuaban hacerme pública si me resistía. Sentí el silencio compactarse. El abogado sonrió tenso. Fue preocupación mal expresada. Fue presión, repuso don Luis. Y la presión vinculada a una herencia es materia legal. Añadí el recibo del café con fecha y hora que coincidían con la reunión. Luego la notificación del congelamiento de bienes. Cada hoja quedó sellada. Noté a mi hijo frotando la alianza sin mirarme. Mi nuera habló al fin. «Solo queremos evitar escándalos. Los evita el respeto», dije. «Y el respeto se firma». La sesión cambió de temperatura. El relato de ellos empezó a agrietarse, el mío a sostenerse solo. Abrí entonces mi bolso y saqué el sobre que había dormido años en el último cajón de mi marido, y el USB que me se entregó Morales. Don Luis comparó la letra con documentos antiguos, observó los rasgos, las pausas de tinta, y firmó un acta de concordancia. Luego pulsó play. La voz de mi marido llenó la sala débil, pero firme en las ideas. No reproduciré cada palabra. Dijo que temía que las presiones familiares me dejasen desprotegida, que su voluntad era asegurar mi uso vitalicio de la casa y la administración de los ahorros, que cualquier traspaso debía contar con mi consentimiento escrito. Pidió a nuestro hijo que me honrara por encima de las conveniencias. Si dudas, recordó, deja que conste. Al escucharlo, la rabia y la ternura se dieron la mano dentro de mí. El abogado de ellos pidió un receso. Encarnación apretó los labios hasta borrar el color. Mi hijo miró la mesa como si allí hubiera caído un rayo. Salieron unos minutos. Yo me quedé sentada respirando como se respira antes de una operación, hondo, exacto, sin dramatismo. Regresaron más fríos. Yo marqué mis términos con la calma de quien coloca ladrillos. Mantengo mis derechos vitalicios sobre la vivienda de la azotea. La gestión de los ahorros seguirá, el fideicomiso. No firmaré nada fuera de una mediación agendada. Las visitas de mis nietos no serán moneda de cambio. Las comunicaciones por escrito. Nadie alzó la voz. Don Luis asentía y sellaba. «Necesitamos 48 horas», dijo el abogado. «Tienen el tiempo», respondí, «no la potestad». Encarnación se levantó arrastrando la silla. Se fue sin despedirse. Mi hijo se quedó un momento, los ojos brillantes, la boca abierta, como para decir mamá, y tragándose la palabra. Quise tocar su hombro, pero el gesto murió en el aire. Hay caricias que, si se ofrecen en el minuto equivocado, se convierten en cadenas. Don Luis cerró el expediente, estampó su sello en cada anexo y me tendió la pluma. Firmé sin temblor. El acta registraba un consejo de familia que, por primera vez, no estaba construido sobre susurros, sino sobre hechos. Salí a la calle con la tarde volviéndose ámbar. El aire de Chamberí tenía una claridad de cristal. Subí a la azotea cuando anochecía. La ciudad respiraba en terrazas y antenas. Puse sobre la mesa de madera una carpeta fina con el resumen del día. Añadí una lista para la mediación próxima y escribí una nota a mano. Respeto o distancia. Preparé té. Antes de dormir, redacté un índice de todo lo ocurrido, horas, nombres, sellos. Guardé copias en sobres distintos, uno para don Luis, otro para Lucía, y otro bajo la baldosa floja del hueco junto al radiador. Si mañana intentaban reescribir lo vivido, el rastro sería más claro que cualquier discurso. Acerqué la silla hacia la ventana.
Desde el patio subía el olor a guisos de invierno. Pensé en mis nietos, no los usaría contra nadie. Los protegería del ruido. Entonces vibró el teléfono. Un número desconocido, un mensaje breve, un enlace a un archivo de voz alojado en la nube de mi marido, fechado la víspera de su muerte. Lo abrí sin reproducirlo. Miré el cielo frío de Madrid y apoyé el móvil junto a su anillo. No recé. Me quedé quieta escuchando un rumor que no venía del tráfico sino del porvenir ordenándose. Había ganado un territorio, el de mi nombre completo, en los papeles el de mis fronteras. Pero la verdad lo sé. Ahora no se agota con validarla. Exige ser llevada hasta el último rincón donde todavía se esconde. Apagué la luz. Dejé la grabadora lista sobre la mesilla. Mañana me dije que hable otro silencio, el de esa voz final. Y me acosté con el abrigo echado encima como quien guarda todavía una sala del corazón, sin desalojar. Pasada la medianoche el viento peinaba las tejas y hacía vibrar la antena como un diapasón. Me senté en la cama con el abrigo echado sobre los hombros y abrí el vídeo que acababa de llegar. La luz del móvil dibujó en la pared el contorno de mis manos. Él apareció en la pantalla, mi marido en su despacho la noche antes de morir. Hablaba sin prisa como quien ordena los cajones del alma. Nombró fechas. Advirtió que podrían presionarme. Citó cláusulas del fideicomiso y recordó la carta de respaldo en manos de don Luis. Volví a reproducirlo al amanecer. Mientras clareaba, tomé notas y marqué tiempos exactos. Minuto 03:12, pantalla del banco. 05:47. Su instrucción de que cualquier traslado requería mi consentimiento escrito e independiente. 07:20. La confirmación de un anexo sellado en notaría. 09:01. Mercedes. Tu derecho de por vida a la casa no se discute. El frío entraba por el marco de la ventana, pero dentro de mí empezaba otra clase de calor, el que llega cuando la verdad encaja en su sitio. Mandé a don Luis un mensaje con los tiempos y pedí una sesión urgente. A media mañana crucé Chamberí con el sobre y el móvil. En la sala de conferencias, don Luis me esperaba con un técnico y el libro de registro. Encendieron una pantalla grande. Se documentó la cadena de custodia, origen Nora dispositivo. El técnico volcó el archivo, imprimió la transcripción provisional y selló cada hoja. Presentamos un acta complementaria que hacía explícito lo que mi marido había previsto: ningún bien podría moverse sin mi consentimiento, escrito libre de presión y refrendado por notario, con copia sellada para el protocolo. En el pasillo nos reunieron en una sala pequeña. El notario notificó que cualquier intento de coacción o uso indebido de mi firma activaría de inmediato acciones legales. La carta de extorsión del café quedó agregada como prueba. Yo expuse mis límites sin elevar la voz: mediación programada para asuntos de los niños. 0 acceso a mi piso. Visitas de los nietos sin presiones, con horarios claros. Mi autonomía financiera conforme al fideicomiso y al acta de hoy. Encarnación cubrió su incomodidad con sonrisa dura y maquillaje perfecto. Yo solo respiré. Mamá dijo apenas: lo siento, no fue una absolución, fue un inicio. Pedí que su frase constara en el acta. Don Luis asentó. Selló. Firmé por última vez ese día con la serenidad de quien vuelve a habitar su nombre. Al atardecer subí a la azotea con la regadera. El jazmín trepaba tímido por la barandilla. Las cuerdas de tender colgaban dibujos de mis nietos que Lucía me había acercado a mediodía. Madrid encendía sus ventanas una a una como si cada piso declarara su propia paz. Me llegó un mensaje de don Luis Adendum inscrito: protecciones activas. Guardé el móvil en el bolsillo del delantal y miré el cielo sin palabras. No había victoria estridente, había una casa que volvía a ser hogar. Extendí un mantel pequeño sobre la mesa y preparé té de manzanilla. Antes de acostarme otra vez,
Escribí con letra clara los nombres de quienes me ayudaron y de quienes intentaron borrarme. No para guardarlos como armas, sino como faros morales don Luis lucía. También mi vecina Pilar, que tantas noches me subió caldo y silencio. En la lista de los otros solo 2 palabras: prisa y miedo. Decidí que mi casa no volvería a moverse al ritmo de esas 2. Cuando salí de la notaría, el portero del edificio levantó la ceja y me ofreció un vaso de agua. Se lo agradecí. «Hace falta coraje», dijo. Le respondí que era higiene ventilar lo que se pudre. Entré en el cuarto y coloqué en una misma línea el anillo de mi marido, la memoria con el vídeo y la llave del cajón que empezó todo. Abrí la ventana. El aire frío olía a sopa de cocido en los patios. Apoyé la frente en el marco y le hablé al viento con naturalidad, no de venganza, sino de cuidado. No de pérdidas, sino de la misión de mantener encendida la estufa moral de esta casa. Ya no temo al ruido, tengo papeles límites y un silencio que aprendió a hablar. «Mañana meriendo». Cuando se encendieron las luces de la ciudad, cerré la puerta de la terraza por dentro y la dejé abierta en el corazón. Cuando una abuela dice: «Basta, no rompe la familia, la ordena». Aprendí que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con límites y una mesa sin invisibles. Las tradiciones Nochebuena, cocido del domingo, meriendas en la azotea, valen si cabemos todos con respeto. ¿Te has sentido alguna vez apartado en tu propia casa? ¿Qué límite te costó más poner? Cuéntamelo en comentarios. Si la historia te tocó, deja un 1 o di desde dónde nos ves. Y si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para escuchar más voces de abuelas que no se dejan borrar. Comparte la historia con quien necesite recordar que la familia se cuida con verdad y calma. Gracias por estar aquí.